Bien, muchachos, avanzamos ahora a problemas del tanto por ciento. Nos indican aquí, en una jaula se encuentran 80 loros y 120 gorriones. ¿Cuántos gorriones se escaparon si el porcentaje de aves que quedan es el 80% de la cantidad inicial? Entonces, según lo que nos indica el problema, la cantidad de loros que aparece en este caso es 80. Y la cantidad de gorriones con las cuales, conjuntamente con los loros, es la cantidad de aves, es 120. 80 loros con 120 gorriones nos da un total de ¿cuántas aves? De 200, ¿no? Tenemos entonces que hay un total de 200 aves. De ellas, ¿qué cosa se indica? Que se han escapado algunas, solamente se han escapado los gorriones. De los loros no se dice nada. Entonces, ¿cuántos gorriones se escaparon? Si el porcentaje de las aves que quedan, ojo, el porcentaje de las aves que quedan viene a ser igual al 80% de la cantidad inicial. Entonces, lo que queda será equivalente al 80% de las aves que había inicialmente. Pero tú sabes que habían 200 aves, 80 loros más 120 gorriones. Entonces tendremos 80% de 200. No te olvides de que 80% es una forma abreviada de escribir 80 entre 100. Entonces, como 80 entre 100 multiplica a 200, únicamente los dos ceros de abajo cancelan los ceros de arriba. Y te queda 2 por 80, es decir, 160. La cantidad de aves que están quedando sería de 160. Entonces, si había inicialmente 200 y solamente me quedan 160, ¿por qué? Porque se han ido algunos. Y según el problema, los únicos que se han ido son los gorriones. ¿Cuántos gorriones se escaparon? El número de gorriones que se escaparon vendrá a ser la diferencia de 200 que había con 160. Y eso viene a ser 40 gorriones, que viene a ser nuestra alternativa D. Bien, muchachos, avanzamos. El A por ciento de 300 es B y el B por ciento de 30 es 27. ¿Cuál es el valor de A? Pues bien, del enunciado del problema vamos a identificar sus características. Primero dice, el A por ciento de 300 resulta ser el valor de B. Es la primera idea. Y luego agrega, el B por ciento de 30 es igual a 27. Bien, como este es el indicativo del problema, entonces te sugiero, vamos a realizar el producto de las dos igualdades. Si nosotros multiplicamos las igualdades que aquí aparecen, podemos reconocer rápidamente el valor de A. ¿Por qué? Multiplicaré este A por ciento. Ya sabes que es la forma abreviada de escribir A entre 100. Y lo multiplico por B por ciento, que sería la forma abreviada de escribir B sobre 100. Y los cuales se multiplican por 300 y por 30. Acá por 300 y también por 30. ¿Igual a cuánto? Al valor de B que multiplica 27, lo cual me daría 27 veces el valor de B. Lo multiplico porque observamos que este valor de B se elimina. Y como no necesito calcularlo, evidentemente es más sencillo. Los dos ceros de 100 cancela dos ceros de 30. Un cero de 100 cancela un cero de 30. Entonces tendré 3 por 3, que es 9, y 9 elimina al factor 9 de 27. 3 con 3, 9, me quedaría 1. Novena de 27 me queda 3. Este 10 multiplica a 3 y lo único que me quedaría a la izquierda sería que será el producto de 3 por 10. El valor de A resulta ser igual a 30.
Bien, resolvamos el siguiente problema. Me indican, el peso de Lucho aumenta en 30%, entonces va a ser igual al peso de Giancarlo, cuyo peso es de 78 kilogramos. ¿Cuál es el peso de Lucho en kilogramos? Entonces mira, al peso de Lucho lo voy a identificar como L. Va a aumentar en un 30%, entonces aumenta en un 30% del valor que tiene, que es justamente el peso L. El peso inicial aumenta en el 30% de su valor. Y este valor resulta ser el peso de Giancarlo, que tiene un peso de 78 kilogramos. Entonces esta suma lo igualamos a 78, que es, como repito, el peso que tiene Giancarlo. Pero una cosa, acá yo tengo una cantidad que se suma con un porcentaje de él. Tú sabes que toda cantidad, ¿qué tanto por ciento es de sí misma? Toda cantidad representa siempre el 100% de sí mismo. Entonces acá tendré 100% de L. 100% más 30% me daría 130%. Entonces escribo acá 130%. Pero 130% es lo mismo que 130 sobre 100. Y aparece esta expresión sencilla de simplificar. Igual a 78. Se elimina 0 arriba, 0 abajo. 78 es 6 por 13. 13 aquí a la izquierda queda 1. 13 de 78 me quedaría 6. 10 multiplica 6. El valor de L, el peso de Lucho, será de 60. ¿60 qué cosa? Kilogramos. Ese es el peso que tiene esta persona. Por lo tanto, nuestra respuesta será la A. Bien muchachos, avanzamos lo siguiente. Tomás le dio a su hermano menor 30 soles, que representa el 40% de sus ahorros. ¿Cuánto era el total de sus ahorros? Pues bien, según el enunciado del problema, Tomás le va a entregar a su hermano una cantidad de dinero. Según lo que indica acá, le va a dar 30 soles. Entonces indicamos, acá le está entregando 30 soles. Pero esos 30 soles, según el problema, representa el 40% de sus ahorros. Entonces, toda esta expresión indica lo siguiente. El 40% de los ahorros que tiene Tomás lo identifico como A. Ese 40% es lo que le entrega Tomás a su hermano, que viene a ser 30 soles. Entonces, el porcentaje del total de ahorros, que es 40%, lo hacemos igual a los 30 soles. 40%, ya sabes que la forma abreviada de representar 40 sobre 100. 40 sobre 100 que multiplica el valor de los ahorros, lo igualamos a 30 soles. Simplificamos para acá, se van los ceros, sacamos mitad, me queda 2, sacamos mitad, me queda 5. Mitad de 2 a la izquierda queda 1, mitad de 30 quedaría 15 a la derecha. 5 multiplica 15, el total de ahorros que tiene Tomás sería 5 por 15, y lo cual vale 75. Serán 75 soles lo que tiene ahorrado Tomás, y esa es la alternativa A. Bien, veamos el problema siguiente. El área de un rectángulo disminuye en 60%. Resulta entonces 72 metros cuadrados. ¿Cuál era el área original en metros cuadrados? Pues bien, voy a indicar como A, que viene a ser el área inicial que tenía este rectángulo. Este es el área inicial. Sin que nadie lo diga, tú ya sabes que esta cantidad, ¿cuánto vale de sí misma? Un 100%. Entonces, cualquier cantidad comparada consigo misma representa el 100% de su valor. Ya está, el área inicial es 100% de sí mismo. Luego, ¿qué más indica? Dice que si el área del rectángulo disminuye un 60%,
Entonces, a esta área le vamos a restar, ¿cuánto? Un 60%. Y acá lo indicamos. Le vamos a restar el 60% de su valor. ¿Qué es lo que queda? Resulta 72 metros cuadrados. Ah, pero te están dando la cantidad exacta. Tú sabes que si al 100% le quitas su 60%, ¿cuánto vale la diferencia de 100 con 60? 100 menos 60 me dará ¿cuánto? 40%. Esta será el área que estará quedando. Esto es lo que queda entonces para nosotros. Según el problema, lo que queda equivale al 72 metros cuadrados. Esto será entonces 72 metros cuadrados. 40%, 40 sobre 100. Lo expresamos entonces en su desarrollo. 40 sobre el valor de 100 multiplicado por A igual a 72 metros cuadrados. 20ava de 40 me queda 2, 20ava de 100 me queda 5. Mitad a la izquierda me queda 1, mitad a la derecha me queda 36. 5 multiplica 36, el área que tendríamos sería de 180 metros cuadrados. Este es el área inicial con las condiciones del problema. Me preguntan ello, alternativa D. Muy bien, muchachos, resolvamos el siguiente problema. Me dicen, la venta de cierta empresa aumentaron en 15% en el periodo de enero a febrero de este año. Si en febrero las ventas fueron de 2.921 soles, ¿cuál fue el monto de las ventas en el mes de enero? Bien, entonces tenemos un periodo. Lo que ocurre en las ventas de una empresa en el mes de enero comparado con el mes de febrero. Dice que han aumentado las ventas. ¿En cuánto han aumentado? Han aumentado en un 15%. Eso es lo que indica el problema. Quiere decir entonces que si nosotros consideramos que en el mes de enero nuestras ventas fueron un 100% de ellas, entonces al aumentar en un 15%, en febrero estarán representando el 115% de ese valor. Repito, en enero es 100%, aumentan 15%, en febrero tendré el 115% de lo que vendría a ser la venta de enero. Entonces, justamente el problema indica cuál fue el monto de las ventas en el mes de enero. Vamos a colocar esto como nuestra incógnita. El monto de las ventas en enero será 100% de sí mismo. En el mes de febrero será el 115% de X. Para el problema nos indica de que se tiene que las ventas de febrero fueron 2.921 soles. Estas ventas de febrero, repito, representan 2.921 soles. Ya está. De aquí podemos entonces plantear la equivalencia. 115%, lo repito, tú ya sabes que equivale a 115 sobre el valor de 100. Multiplica al valor del monto de enero y es igual a 2.921. Ya está. Veamos, simplificamos acá, arriba y abajo. ¿Qué cosa tiene? Tiene quinta. Quinta parte de 100 me quedaría 20. Quinta parte de 115 me quedaría 23. 23 divide acá a la derecha. 29 entre 23 me queda 1. ¿Sobra cuánto? Sobraría 6. 62. 62 entre 23 saldría 2. 2 por 23, 46. ¿Sobra cuánto? 16. Bajo el 1, 161 entre 23 te va a quedar 7. Es exacto. Entonces este 20 multiplica a 127. Si 20 multiplica a 127, basta que multipliques 2 por 127. El valor de esta incógnita será 254 y le agregas el 0 para completar. Las ventas del mes de enero representan 2.540 soles y es nuestra alternativa C.
Veamos el siguiente problema. Nos indica, María fue al mercado con 480 soles. Si gastó 164 soles en alimentos y 148 artículos de limpieza, ¿qué porcentaje de lo que tenía al inicio es lo que le queda al final? Ordenamos nuestros datos. Dice que María fue al mercado con una cantidad de 480 soles. Esa es la cantidad de dinero inicial. Pero dice que ha gastado. A ver, veamos, ¿cuáles han sido sus gastos? El gasto ha sido, primero, en alimentos, 164 soles. Aquí está gastando 164 soles. Y 148 soles en artículos de limpieza. Entonces, por acá, 148 soles en artículos de limpieza. Por lo tanto, el total que está gastando no es otra cosa que la suma de los valores que aquí aparecen. Sumamos. 4 con 8 saldría 12, llevo 1. 6, 4 y 1 saldría 11, llevo 1. 1, 1 y lo que llevo 1 saldría 312. Ese es el gasto que tenemos en este momento. Pues bien, si esto es lo que es el total gastado, entonces tú puedes reconocer cuál es la cantidad que queda al final. Lo que queda vendrá a ser la diferencia entre lo que estaba llevando al mercado menos lo que gasta. Restamos estas cantidades. 0 menos 2 no se puede, le prestamos 1. 10 menos 2 me quedaría 8. Presto 1 quedó en 7. 7 menos 1 me daría 6. Y 4 menos 3 quedaría en 1. Por lo tanto, la cantidad que queda será de 168 soles. Tengo la cantidad con que fue al mercado, la cantidad total que gastó y la cantidad que le queda. Según el problema, me piden determinar qué porcentaje de lo que tenía al inicio es lo que le quedó al final. No te olvides que cuando nosotros calculamos un tanto por ciento es la comparación de dos cantidades y esa comparación, esa razón geométrica se multiplica por 100% para que salga en forma porcentual. Y algo más, generalmente quien va acompañado de la palabra de es el que aparece aquí abajo y quien va acompañado de la palabra es aparece aquí arriba. Entonces es un indicativo para poder nosotros ordenar nuestros datos y no confundirnos. Según el problema, pues repito, ¿qué porcentaje de lo que tenía al inicio? Entonces lo que tenía tiene que estar en la parte de abajo. Y continúo. Es lo que le quedó al final. Entonces lo que le queda es lo que aparece en la parte de arriba. El tanto por ciento requerido será entonces lo que le queda, 168, va aquí arriba, entre lo que tenía será 480. Y todo esto multiplicado por el 100% para que aparezca en forma porcentual. Simplificamos, 0 con 0 se va. Sacamos octava parte me quedaría 6. Octava parte por acá me quedaría 21. Sacamos tercera parte me quedaría 2. Tercera parte me queda 7. 70 entre 2, esto me da 35%. El porcentaje requerido representa el 35%. Nuestra alternativa B. Muchachos, avanzamos en el siguiente problema de tanto por ciento. Nos indican qué porcentaje de 50 es el 10% del 20% de 700. Entonces, no te olvides que cuando te preguntan qué porcentaje o qué tanto por ciento es A de B, pues lo que nosotros tenemos que reconocer es quien va acompañado de la palabra es va arriba y quien va acompañado de la palabra de va abajo. Entonces, esto equivale a que tú calcules el cociente de A, que va arriba, entre el valor de B, que va abajo, pero para que salga en forma porcentual multiplicas por el 100%. Ya está. En el problema,
te dicen qué porcentaje de 50, o sea que A vale 50, de frente, A vale 50. Continúo, es el 10% del 20% de 700. Uy, acá sí hay una pequeña variación. El valor de B, según lo que indica el problema, es el 10%. ¿De quién? Del 20%. ¿De quién? Del valor de 700. Cuando la palabra de está uniendo tantos por cientos, entonces recuerda que tiene una connotación diferente. Esto indica que se multiplica. La palabra de lo de que está uniendo tantos por cientos indica que se tiene que multiplicar. Por lo tanto, esta expresión, el valor de B, equivale al 10%, que sería 10 sobre 100, que multiplica al 20%, que es 20 sobre el valor de 100, que a su vez multiplica al valor de 700. Y esto lo podemos efectuar. 2 ceros de 100 elimina 2 ceros de 700. 2 ceros de 100 elimina un 0 de 10 y un 0 de 20. Te queda 1 por 2 por 7. 1 por 2 por 7 nos daría 14. Entonces, el valor de B es igual a 14. Según el problema, me están preguntando qué tanto por ciento es el valor de A con respecto al valor de B. A. En este caso, ¿qué porcentaje de 50? Entonces 50 es el valor que va abajo, es el valor que representa 14. Ahí está. Y para que salga en tanto por ciento, multiplicamos por el 100%. Ya está. Multiplicamos por el 100% y tú ves que el 50 se simplifica con el 100. Te queda 2. 14 por 2, esto me va a dar un valor de 28% como nuestra respuesta. Y esta vendría a ser nuestra alternativa B. Veamos el siguiente problema. En una caja hay 400 esferas, de las cuales el 75% son rojas y el resto son blancas. Si el número de bolas rojas disminuye en 20% y el número de bolas blancas disminuye en 40%, ¿qué porcentaje del nuevo total son las blancas? Veamos. Inicialmente, según el problema, se tenía 400 esferas. Esa era la cantidad que había inicialmente. De estas 400, según el problema, el 75% son de color rojo. Entonces, para acá digo 75%, pero ¿el porcentaje de quién? De la cantidad inicial. 75% de 400 son esferas rojas. Y el resto, lo que queda, viene a ser blancas. Entonces, breve y rápidamente, tú recuerdas que el 75% ¿a cuánto equivale? Si no lo recuerdas, rápidamente lo trabajamos. Sería 75 sobre 100. Sacas factores comunes. 25 está contenido en 75 3 veces. 25 está contenido en 100 4 veces. 25 arriba te queda 3, 25 abajo te queda 4. Quiere decir que el 75% equivale a la fracción 3 cuartos. Entonces, las 3 cuartas partes de 400. ¿Cuánto vale las 3 cuartas partes de 400? La cuarta parte sería 100. 3 veces 100, estos serían 300. Habrían 300 esferas rojas. Y como el total es 400, el resto vendrían a ser blancas. Son 100 esferas blancas y 300 rojas. Pero no es lo único que indica el problema. ¿Qué más señala? Si el número de bolas rojas disminuye un 20% y el número de bolas blancas disminuye un 40%, entonces vamos a proponer ahora que disminuye cada una de estas cantidades. Veamos. Disminuye, dice, el número de bolas rojas en 20%. Entonces así en forma abreviada, rojas disminuye un 20%. Ya está.
Y luego dice que de las blancas va a disminuir un 40%. De las bolas blancas disminuye un 40%. Muy bien, muchachos. Si estas son las cantidades que disminuye, tú perfectamente me puedes decir cuál es la cantidad que queda. ¿Sabes por qué? Porque toda cantidad es 100% de sí misma. Y si toda cantidad es 100% de sí misma, cuando le quitas el 20%, ¿cuánto te queda? Te queda el 80% de esa cantidad. En este caso es el 80% de las esferas rojas. Y las rojas serán 300. Acá tendré 300. 80% es 80 sobre 100. Elimina 2 ceros de 100 con los 2 ceros de 300. Te queda 3 por 80, o sea que esto te queda 240 esferas que son rojas. Continúo. Si ha disminuido un 40% las bolas blancas, quiere decir que te estará quedando el 60% de las esferas blancas. ¿Y cuántas blancas había? Habían 100. Y esto es más sencillo, ¿no es cierto? 60% sería 60 sobre 100. El 100 cancela el 100 y lo único que te queda será 60. 60 bolas blancas. Finalmente, ¿qué es lo que nos piden calcular? Lo que nos piden calcular es qué porcentaje del nuevo total son las blancas. Entonces, por acá lo indicamos. Quiero encontrar cuál es el porcentaje del nuevo total con respecto a las esferas blancas. ¿Cuántas esferas blancas han quedado? Acá lo tenemos, 60. ¿Cuál es el nuevo total? El nuevo total será la suma de 240 más 60. ¿Cuánto vale eso? 300. Y por acá lo indico para que se recuerde. Esto viene a ser el nuevo total. Pero para que aparezca en tanto por ciento, tú ya lo sabes, se multiplica por el 100%. Y por lo tanto, simplemente se eliminan los ceros de abajo con los ceros de arriba. 60 entre 3, esto me va a dar el 20%. Por lo tanto, nuestro resultado es el 20% y la clave respectiva sería la alternativa D. Muy bien, muchachos, continuamos con el desarrollo de los problemas. En una reunión de 240 personas, el 20% son mujeres. ¿Cuántas personas son varones? Entonces puedo señalar, de las 240 personas que aparecen en esta reunión, dice de que el 20% representa el número de mujeres que asisten. Entonces, tú sabes que toda cantidad, sin que te digan nada, esto representa siempre el 100% de sí mismo. Pero de ese 100%, aquí hay un 20%, que significa que el resto será un 80%. ¿Pero 80% de quién? 80% representa del total el número de hombres. Ya está. Y la pregunta justamente está indicando, ¿cuántas personas son varones? Entonces, el número de varones representará el 80%, que tú sabes que equivale a 80 sobre 100. ¿De quién? Del total de personas, que vale 240. Y esto lo simplificamos. 2 ceros abajo cancelan 2 ceros arriba. Y solamente me queda el producto de 8 por 24. 8 por 4, 32, llevo 3. 8 por 2, 16 y 3, 19. Saldrá entonces 192 el número de varones que asisten a esta reunión. Y con ello, nuestra alternativa correcta sería D. Muy bien, muchachos, siguiente problema. Dicen, en un huerto hay cierta cantidad de plantas, de las cuales el 25% son plantas exóticas. Sabiendo que el número de plantas exóticas es 54,
¿cuál es el total de plantas en el huerto? Pues bien, voy a imaginarme que hay un total de plantas que no sé cuánto es y que lo voy a representar, tú ya sabes, como un 100%. Eso, sin que nadie lo indique, ya lo conocemos. De este total, indica ahora el problema, de que hay un porcentaje que son plantas exóticas. Dice que el 25%, repito, el 25% son plantas exóticas. Ya está, así lo abrevié. Y sabiendo que el número de plantas exóticas es 54, ya. Entonces, el 25% del total de plantas viene a ser igual a 54. 25% total son las 54 plantas exóticas. 25% tú lo representas como 25 sobre el valor de 100. Y todo esto multiplica al total, lo cual nos daría 54. Pero lo de la izquierda, tú lo puedes simplificar rápidamente. 25 de 25 es 1, 25 de 100 es 4. Te queda un cuarto. Y 4 pasa a multiplicar a 54. 4 por 54 me daría ¿cuánto? 4 por 4, 16, va 1. 4 por 5, 21, 216. El total de plantas exóticas vendría a ser 216. Nuestra alternativa D. En el problema, muchachos, nos indica lo siguiente. La semana pasada, el número de asistentes a un evento académico fue de 180 personas. Si esta semana el número de asistentes ha aumentado en un 10%, ¿cuántas personas asistieron esta semana? Entonces te comento, 180 personas fue el total de personas que asistieron la semana pasada. Entonces, de esa semana al presente, a esta semana, dice el problema que ha aumentado el total de asistentes. ¿Ha aumentado en cuánto? Ha aumentado en un 10%. Y con esto quiero reconocer cuántas personas han asistido esta semana. Esta es mi incógnita. ¿Cuántas personas son las que han asistido esta semana? Bien. Entonces, rápidamente te digo, esta cantidad representa ¿cuánto? El 100% de sí misma. Esta cantidad representa el 100%. Como le vas a aumentar un 10%, al 100% le sumas 10%, el resultado será 110% de ese valor. Por lo tanto, nuestra incógnita, los que asistieron esta semana, representan el 110% de los que asistieron la primera semana. ¿Que fueron cuántos? Fueron 180. Y para abreviar, tú sabes que 110% sería 110 sobre 100. Los dos ceros de abajo eliminan los dos ceros de arriba. Solo te queda multiplicar 11 por 18. Y 11 por 18 nos da el valor de ¿cuánto? De 198. Por lo tanto, esta semana han asistido 198 personas al evento. Alternativa D. Continuamos con el desarrollo de los problemas y en este caso desarrollamos lo que acá nos indican. En una empresa hay en total 1.500 trabajadores, de los cuales el 60% son hombres. Además, el 40% de los hombres y el 50% de las mujeres son personas casadas. ¿Cuántas personas solteras hay en dicha reunión? Entonces, vamos a indicar los datos en forma ordenada. En esta empresa dice el problema que hay un total de 1.500 trabajadores. 1.500 personas trabajan ahí. Y de ese total hay una parte que son hombres y otra que son mujeres. Según el problema, 60% del total, o sea de 1.500, son hombres.
Rápidamente efectuamos esto. 60% será 60 sobre 100. Entonces, los dos ceros del tanto por ciento eliminan los dos ceros de arriba. Te queda 60 por 15. 60 por 15 nos da 900. Entonces acá habrá 900 personas que son hombres. Pero como el total de trabajadores es 1500, por diferencia sabremos entonces que serán 600 las mujeres que trabajan en esta empresa. De los 1500, 900 son hombres, 600 mujeres. Pero luego agrega, el 40% de los hombres y el 50% de las mujeres son personas casadas. Entonces, ahora vamos a reconocer qué cosa ocurre con estas personas que son casadas. De las personas casadas dice, 40% de los hombres son casados. 40% de cuánto? De 900. 40% de 900 sería ¿cuánto? Ya sabes que este tanto por ciento elimina los dos ceros de arriba. Te queda 40 por 9 y 40 por 9 nos da 360. Pero estos son los hombres casados. Las mujeres casadas dice que es el 50% de ellas, 50% de 600. Pero tú sabes que 50% es lo mismo que 50 sobre 100. Se simplifica y te queda un medio, es la mitad. La mitad de 600 viene a ser 300 y vendría a haber 300 mujeres. Si ya sabemos cantidad de hombres que son casados, cantidad de mujeres que son casadas, el total de personas casadas no es otra que la suma de estos valores. La cantidad total de personas casadas sería 660. Pero la pregunta es, ¿cuántas personas son solteras? Considerando que solamente hay solteros y casados, diremos entonces que la cantidad de personas solteras será la diferencia del total con las que son personas casadas. 1500 menos 640, 660, indicamos acá la diferencia. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 840 personas que vienen a ser solteras. Este es el número de personas solteras y vendría a ser nuestra alternativa D. Desarrollemos el siguiente problema. Nos indican, un padre reparte su fortuna entre sus 3 hijos. A Pilar le deja el 20% de total, a Mario el 30% y a Carlos 1.250 soles restantes. Pregunta, ¿cuánto recibió Pilar? Veamos, el padre va a repartir una cierta cantidad de dinero entre sus 3 hijos. Según lo que indica el problema, la primera es Pilar. Luego aparece también el nombre del segundo, que es Mario, y finalmente el tercero, que es Carlos. Esto es lo que indica el problema. Pero fíjate, a Pilar dice que le deja el 20% del total. Pilar recibe el 20% del total. Mario recibe el 30%. Él recibe el 30%. Y Carlos, no le dicen qué porcentaje recibe. Dice de que él recibe los 1.250 restantes. 1.250 soles es lo que recibe Carlos. Entonces, usted reconoce que la cantidad que reparte el padre debe representar ¿cuánto? Debe representar el 100% sin que nadie lo indique. Usted lo sabe. Toda cantidad es el 100% de sí mismo. Entonces, si acá tenemos 20% y 30%, las cantidades que reciben Pilar y Mario, ellos están recibiendo ¿cuántos? Ellos están recibiendo un 50%. Para que sumen 100%, la cantidad que recibe Carlos debe representar el 50% del total repartido. Ya está. Pero hemos dicho, 50% es un valor conocido. ¿A cuánto equivale? 50 sobre 100, a la mitad.
Entonces, Carlos está recibiendo la mitad de lo que es esta cantidad repartida. Por lo tanto, el total que se reparte, ya que sabemos que Carlos recibe la mitad, será entonces el total el doble de esta cantidad. ¿Cuánto vale el doble de 1.250? Saldría 2.500. Esa es la cantidad que el padre está repartiendo. Pero nuestra pregunta es, ¿cuánto recibe Pilar? Pilar, tú sabes que la cantidad que recibe es el 20%. Será entonces 20% del valor de 2.500, que es el total repartido. 20% son 2 ceros abajo con 2 ceros de arriba. 20 por 25, la cantidad que recibe Pilar vendrá a ser 500. 500 soles es lo que ella recibe. Y esa es nuestra alternativa A. Veamos el siguiente problema. Luis tenía 400 soles, de los cuales gastó el 10% más 40 soles. ¿Qué porcentaje de lo que tenía es lo que le queda? En el problema, la cantidad inicial que tiene esta persona es de 400 soles. Esto es lo que tenía al inicio. Pero dice que va a gastar el 10% de esta cantidad. Entonces te pido por favor, ayúdame a calcular ¿cuánto vale el 10% de 400? 10%, si tú lo simplificas, saldría 10 sobre 100. Elimina los ceros, te queda un décimo. La décima parte de 400, ¿cuánto vale? 40. O lo que sería lo mismo, ¿no? 10%, 10 sobre 100. Eliminamos los dos ceros de arriba, te queda 4 por 10. Cualquiera de las formas te da el mismo resultado. Ha gastado 40 soles, pero no solamente eso. Según lo que nos indica acá, también ha gastado adicionalmente 40 soles más. Por lo tanto, lo que gastó en la primera con lo que gastó en la segunda nos da un total de ¿cuánto es lo que ha gastado? El total gastado sería 40 más 40, 80 soles. Este es su gasto total. Si tenía 400 y esto es lo que gasta, entonces la cantidad que le queda vendrá a ser la diferencia de lo que tenía con lo que gastó. 400 menos 80 me daría una diferencia de 320 soles. Ya está. Esa es la cantidad que me está quedando. Ahora la pregunta, ¿qué porcentaje de lo que tenía es lo que queda? No te olvides que cuando tú deseas calcular un tanto por ciento, aquel que va acompañado de la palabra es va arriba y lo que va acompañado de la palabra de va abajo. Leemos, ¿qué porcentaje de lo que tenía? Entonces lo que tenía va abajo, es lo que le queda, es lo que le queda, o sea que lo que le queda va arriba. Lo que tenía, ¿cuánto tenía? 400 soles. Entonces abajo va 400. Aquí tiene 400. Y lo que queda, 320. Pero no te olvides, para que salga en forma porcentual, tienes que multiplicarlo por el 100% para que aparezca justamente en forma porcentual. Entonces esto también lo multiplicamos por 100%. Inmediatamente, 2 ceros abajo, 2 ceros arriba. 320 entre 4, ¿cuánto nos daría? 80. 80% es el porcentaje requerido. Y en este caso viene a ser nuestra alternativa C. Procedemos a resolver el siguiente problema. Dice, en una granja el 60% del total de animales son pollos y el resto son conejos. Luego de un tiempo, el número de pollos es el doble y el número de conejos el triple.
¿Qué porcentaje del nuevo total son ahora los conejos? Bien, tenemos, no me indican exactamente cuál es la cantidad, tanto de conejos como de pollos o de animales. Si gusta, le ponemos una variable. Le podemos decir que hay X animales y sobre ello vamos trabajando los porcentajes. Pero te sugiero, en los problemas donde tú no veas que aparezca cantidades exactas, no te dicen exactamente cuántos conejos, no te dicen exactamente cuántos pollos, tú le puedes dar un valor conveniente. Ya que estamos trabajando en tanto por ciento, te voy a sugerir el total de animales, asígnale un valor equivalente a 100. ¿Y por qué? Porque si el total es 100, ¿cuánto vale el 40% de 100? 40. ¿Cuánto vale el 50% de 100? 50. ¿Cuánto vale el 32% de 100? 32. Cuando tú al total le asignas 100, es más fácil calcular los porcentajes. Profesor, pero ¿y la respuesta va a ser la misma? Sí. Es la misma si en vez de 100 colocas una variable k. Es la misma si en vez de k colocas 3x. Es lo mismo si en vez de 3x colocas 1,2 por p. No importa el nombre de la variable o valor que tú le indiques al total. La respuesta siempre va a salir la misma. Y repito, condición, no te tienen que dar en ningún caso la cantidad exacta. Entonces, esto lo voy a asumir. Se asume que el total es 100. ¿Por qué? Porque en ningún caso hay cantidades exactas. Por acá lo digo. Se asume 100 porque no hay en el problema cantidades exactas. No me dicen exactamente hay 20 animales. No me dicen exactamente hay 15 pollos. No me dicen que haya exactamente 10 conejos. No lo dice. Entonces voy a asumir que la cantidad de animales sea 100. ¿Y para qué? Para que sean más fáciles los cálculos. Continuamos. ¿Qué más señala el problema? El 60% de total son pollos. Entonces, el número de pollos, considerando un total de 100, será el 60% de 100. ¿Y cuánto vale el 60% de 100? Ya te lo había indicado. El tanto por ciento elimina justamente a 100 y estoy considerando 60. Ese será el número de pollos que queda. Luego también me dicen de que el resto son conejos. Entonces, como son 100 animales, que es el supuesto que les he planteado, el número de conejos vendrá a ser lo que le falta 60 para 100, o sea 40. Entonces, estoy considerando que si asumo 100 animales, entonces 60 serán pollos y 40 serán conejos. Inmediato. Luego hay una variación. Luego te dice, el número de pollos es el doble y el número de conejos es el triple. Entonces, luego va a ocurrir, según el problema, que el nuevo número de pollos, así lo indico, P', el nuevo número de pollos va a ser ¿cuánto? El doble. ¿Y el doble de quién? El doble de 60. Entonces, el nuevo número de pollos será el doble de 60. ¿Y esto cuánto nos da? 120. Pero no solamente los pollos cambian, dice, y el número de conejos, el triple. El nuevo número de conejos será el triple del anterior, es decir, será el triple de 40. Y el triple de 40 viene a ser igual a 120. Esas son las cantidades que tenemos. Finalmente, ¿qué porcentaje del nuevo total son ahora los conejos? Te das cuenta que con estas cantidades rápidamente puedo reconocer cuál es el nuevo total de animales que hay en este caso. 120 más 120, el nuevo total saldría 240 animales. Si de 240 animales te piden reconocer qué porcentaje son ahora los conejos representan 120 de 240. Pero no es necesario calcular un tanto por ciento porque es inmediato. 120, ¿qué cosa es de 240? La mitad. ¿Y qué tanto por ciento equivale a la mitad? Equivale el 50%. Por lo tanto, el nuevo número de conejos equivale al 50% del nuevo total. Y esa será nuestra respuesta considerando lo que les he indicado.
Buscamos ahora el desarrollo de los siguientes problemas. Dice, Luisa tiene el doble de dinero que César. El 40% de dinero de Luisa más el 50% del dinero de César es igual a 2.600 soles. ¿Cuánto dinero tienen entre los dos? Entonces veamos. Vamos a ver que la cantidad de dinero que tiene César con respecto a la cantidad de dinero que tiene Luisa están relacionados. La primera frase del problema lo indica. Luisa tiene el doble de dinero que César. Si, por ejemplo, a César le asignas una variable tal como X, entonces Luisa tendrá el doble, será 2X. ¿Qué más? Luego agrega el 40% del dinero de Luisa. Por acá, 40% del dinero que tiene Luisa. Acá lo ponemos entre paréntesis. ¿Qué más? El 50% del dinero que tiene César. 50% del dinero que tiene César. La suma de ellos dice que es igual a 2.600 soles. Entonces esto lo igualamos a 2.600. Pero ahora colocamos sus equivalentes. Te había dicho que la cantidad de dinero que tiene César lo habíamos llamado X y la cantidad de dinero que tenía Luisa lo habíamos llamado 2X, porque Luisa tiene el doble de dinero que tiene César. Ahora, 2X. Este 2 pasa a multiplicar a 40 y 2 por 40 me daría 80. 80% de X. Y acá como tenemos 50% de X, 80% más 50%, la suma saldría 130%. Pero tú ya sabes, 130% equivale a 130 sobre 100 de la cantidad X. ¿Igual a cuánto? Esto es igual a 2.600. Y como ves, simplificamos 130 y 260 es el doble de 130, te queda 2. 100 multiplica 20, la cantidad X vendría a ser igual a 2.000. Sin embargo, lo que nos piden calcular es cuál es la cantidad de dinero que tienen entre los dos. Es decir, que tengo que sumar lo de César con lo de Luisa. Entonces, los dos juntos, la cantidad de dinero será la suma de X más 2X. Saldría 3 veces el valor de X. Y 3 veces 2.000 nos daría un valor de 6.000 soles. La cantidad de dinero que tienen entre los dos vendría a ser 6.000. Nuestra alternativa, C. Bien, muchachos, avanzamos entonces en el siguiente problema. Nos indican, en un cajón hay 200 frutas, de las cuales el 40% son peras y el resto duraznos. Si se aumentan 20 peras y se retiran 20 duraznos, ¿qué porcentaje del total de frutas son ahora los duraznos? Bien, del enunciado podemos señalar de que se tiene un total de 200 frutas. Ahí lo estamos indicando. Hay 200 frutas, pero de dos tipos. Hay las frutas que son peras y las frutas que son duraznos. Pues bien, vamos a señalar entonces, según lo indicado en el problema, cómo se van a dividir ellas. Dice, el 40% son peras, es decir, el 40% de la cantidad total de frutas, que es 200, deben de ser las peras. Pero 40% es 40 sobre 100. Ya sabemos que los ceros de abajo cancelan los ceros de arriba. Te queda 40 por 2 y 40 por 2 viene a ser 80. ¿Y esto qué cosa viene a ser? El número de peras que tenemos en el problema. Pero si ya conoces cuál es el número de peras exacta, también sabes cuál es el número de duraznos. Porque de 80 para que sea 200, el resto de frutas deben de ser 120. 120 debe ser el total de duraznos que aparece en el problema. Hay 80 peras y 120 duraznos. ¿Qué más? Luego dice, se aumentan 20 peras y se retiran 20 duraznos. Bien, acá nomás hacemos nuestro esquema.
le aumentamos 20 peras y le quitamos 20 duraznos. ¿Qué es lo que observas? Que 80 aumentado en 20 tendría 100 peras. 120 disminuido en 20 quedarán 100 duraznos. Repito, habrán 100 peras y 100 duraznos en este momento. ¿Qué más señala? ¿Qué porcentaje del total de frutas son ahora los duraznos? Pues te das cuenta de que tendría 100 con 100 y el total de frutas seguirá siendo ¿cuánto? Seguirá siendo 200. Habrá un total de 200 frutas a pesar de que hay una variación. Pero como uno aumentó 20, el otro disminuye 20, el total sigue siendo el mismo. Y te pregunto, ¿qué porcentaje representa 100 de 200? 100 es la mitad de 200, por lo tanto lo que te queda será el 50%. Y esto es justamente lo que nos pregunta el problema. Nuestra alternativa sería C. Trabajamos el siguiente problema, muchachos. En un colegio habían 50 varones y 75 mujeres. Entonces, indicamos las cantidades señaladas en el problema. 50 varones y 75 mujeres. Si el número de varones aumenta un 30% y el número de mujeres disminuye un 20%, ¿cuántos alumnos en total habría al final? Pues bien, entonces a esta cantidad le vamos a aumentar ¿cuánto? Dice que le vamos a aumentar en un 30%. Mientras que al número de mujeres le vamos a disminuir. ¿Cuánto le vamos a disminuir? Le vamos a disminuir un 20%. Pero siempre ten cuidado en preguntarte el porcentaje de quién. En este caso será el 30% de varones y este otro el 20% de mujeres, que son cantidades diferentes. Por lo tanto, acá debo colocar 30% de 50 y en este otro el 20% de 75. Esa es la idea. Luego comenzamos a trabajar. 30% de 50 rápidamente tú lo puedes efectuar, porque este tanto por ciento significa dividir entre 100. Los dos ceros de abajo cancelan los dos ceros de arriba. Te queda 3 por 5, 15. Y si esto vale 15, fíjate que a 50 le sumamos 15. ¿Cuánto es 50 más 15? 65. Ya tengo el total de varones. Con respecto a mujeres, 20% sería 20 sobre 100. 0 con 0 se va y me queda 2 sobre 10. 2 por 75, 150. Pero como tengo que dividir entre 10, esto saldría 15. Y si a 75 le quitas 15, el resultado vendría a ser 60. Y ya tengo entonces la cantidad de varones y la cantidad de mujeres. La pregunta es, ¿cuántos alumnos en total habría al final? Y el total sería la suma de 65 más 60. 65 más 60 me daría ¿cuánto? 125 alumnos. Y eso sería nuestro total final. Nuestra alternativa correcta vendría a ser D. Bien, muchachos, avanzamos. En una reunión, el 70% de los asistentes son mujeres. Si el número de hombres aumenta un 20% y el número de mujeres disminuye un 20%, ¿en qué porcentaje varía el número total de personas? Te comento, cuando en algún problema no te dan cantidades exactas, tú puedes considerar la cantidad total, la cantidad inicial, con una variable. Lo puedes llamar K, lo puedes llamar X, etc. O le puedes asignar un valor numérico con una constante. 3K, 7K, 11K, 13K, etc. Pero como al final el resultado no cambia según el valor que le das a la cantidad inicial, pues puedes acomodarlo a una expresión que sea más sencilla para los cálculos. Te voy a sugerir,
Cuando tú observes que no aparece una cantidad exacta, pues al total de referencia con el cual estamos trabajando, le vas a asignar el valor de 100 unidades. Ese es el valor de referencia con el cual voy a trabajar. Entonces, para el problema, si hay 100 personas reunidas, dice que el 70% son mujeres. El número de mujeres que han asistido a esta reunión será el 70% de 100. Y te das cuenta la facilidad de cálculo, porque 70 sobre 100, que multiplica a 100, se cancela el 100 de abajo con el 100 de arriba y te queda 70. O sea que han asistido 70 mujeres y el número de varones será lo que le falta a 70 para hacer 100. Y eso justamente viene a ser 30. Hay 70 mujeres y 30 varones. ¿Qué más? Luego dice, el número de hombres aumenta en un 20%. Ya. Entonces, el número de varones va a aumentar en un 20%. Y también te indica, el número de mujeres disminuye en un 20%. El número de mujeres disminuye en un 20%. La pregunta es, ¿en qué porcentaje varía el número total de personas? Mira, no te vayas a confundir cuando te dicen que aumenta un 20%, disminuye un 20%. ¿Sabes por qué? Porque el número de varones que había era 30, el número de mujeres que había era 70. Entonces, a los varones que había, que eran 30, le aumento su 20%, o sea, 20% de 30. Fíjate que 20% es 20 sobre 100. Los dos ceros de abajo cancelan los dos ceros de arriba. Te queda 2 por 3. O sea que sería 6 este aumento. Más el 30 valor inicial, ahora tendremos 36. Para las mujeres, eran 70 al inicio. Y a este 70, que es la cantidad inicial de mujeres, le quito el 20%. El 20% de 70 es lo que voy a quitar. 20% es 20 sobre 100. Eliminamos los dos ceros de arriba con el 100 de abajo. Te queda 2 por 7, 14. 70 menos 14, ¿eso me da cuánto? Me da 56. Por lo tanto, la cantidad de personas que quedan vendría a ser la suma de los 36 varones que hay con la cantidad 56. 36 más 56. ¿Cuánto suma 36 más 56? Suman 92. Y la pregunta dice lo siguiente. ¿En qué porcentaje varía el número total de personas? ¿Recuerdas cuánto habíamos considerado al inicio? Al inicio habíamos quedado que había 100. Y al final te queda 92. Pregunto, de 100 a 92, ¿en cuánto ha variado? En 8. Ha variado en 8. Y cuando queremos expresarlo en forma porcentual, lo comparamos con respecto a la cantidad inicial. 8 de 100, ¿cuál es la variación? La variación porcentual será del 8%. Por eso es conveniente trabajar con un total inicial del 100%. Esta variación es del 8%, disminuye un 8%. Nuestra respuesta sería la alternativa B.